Sí, sí, con el pip3 instalo esa librería, ¿sí, no? Y lo Pero instalé de no, manera correcta o por ahí de repente te mostró un error, no se instaló algún módulo. Tal como sí indica, lo instaló porque, o sea, sí. porque tal como indica, en ¿Perdón? realidad, por ejemplo, si quiero trabajar, a ver, por ejemplo, aquí está, ¿no? Creo que, A ver, ¿dónde profesor, ¿puedo está? un ratito? Un momento, dime. Creo que Aquí le está. falta importar la biblioteca XLR. ¿Cuál? Había un módulo, una biblioteca por importar, que era el XLR, creo, para que le archivos en Claro, Excel. o sea, eso, mira, acá estamos comentando, por ejemplo, por eso hay varias cosas, ¿no? O sea, acá, si tú vas a trabajar, acaba de entrar ya Nabil, casi se esperan. Ya, miren, acá, por ejemplo, si tú vas a manejar, definitivamente, si tú vas a manejar archivos CSV, es mucho más sencillo. Pero si ya vas a trabajar archivos Excel, propiamente dicho, XLSX, hay que llamar acá está este módulo, esta librería, XLRD. Esto es exclusivamente para archivos de Excel. Hay que importar el XLRD. ¿Ya? Eso puntualmente cuando vas a trabajar con archivos de Excel. Para otros formatos no hay necesidad. ¿Ya? Pruébalo importando esa librería. ¿Ya? Pruébalo importando esa librería, por lo tanto no deberías tener ninguna dificultad. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, precisamente en ese punto, en la primera parte, ahí lo que estoy marcando, si lo logran ver, ahí le dice que para ello necesitas importar el módulo o la librería llamada XLRD. ¿Ya? Entonces, ahí tienes para leer archivos planos. Y repito, para base de datos, que es lo que corresponde a esta semana 3, este método es universal. Pero ese es para consultar ya una tabla. Pero previo a él tiene que ver conexiones. Y esas conexiones varían de acuerdo al motor de base de datos. Acá es puntualmente esta estructura es para SQL Elite. SQL Elite es una base de datos que lo usan pues las aplicaciones móviles, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿ok? Y esa escritura, ojo, esa información es importante. Por ejemplo, cuando tú vas a escribir ya un archivo, si vas a leer, basta con leer, para leer un archivo de Excel, importas esta librería, XLRD. Ya, pero si nosotros ya queremos escribir datos, no basta con esa librería. También hay que incorporar el módulo OpenPXL. ¿Ya? Y como comentaba, es importante escribir datos en otro archivo, sí, porque tú vas a encontrar datos, gran cantidad de información, ¿está bien? Gran cantidad de información y voy a tener que depurarla. Una vez depurada hay que guardarla en un archivo que tenga un formato y además que obviamente esa data esté limpia. Y una vez que la data esté limpia, recién voy a hacer uso de algoritmos para un tema de análisis. Ya, no se trata de coger una tabla y hacer un análisis rápidamente, no. Primero tengo que depurar, esa parte ya todavía nos falta, pero tenemos que hacer una depuración de los datos, mandarla a un archivo y de tal manera que ese archivo sirva como fuente de datos para manejar los algoritmos. Ya está, ¿de acuerdo? Eso representa básicamente como sintaxis de la semana 1, ¿no? Ya, para la semana 2, donde dice ahí tratamiento de datos, ahí es donde ya usamos
algunas funciones de tipo estadística. Tratamiento de datos, ya estamos usando data frame series, ¿está bien? Y acá precisamente ya estamos hablando de funciones estadísticas. Recuerden que el componente más usado es el data frame, ¿no? Ya, muy bien. Y ahora acá ya tenemos las sentencias que están orientadas netamente a cálculos estadísticos. Generalmente, bueno, hay muchas categorías, pero una de ellas es las medidas de tendencia central. ¿Está bien? Bueno, por ahí tienes el marco teórico que me dice que son medidas de posición, tendencia central o centralización a unos valores numéricos en torno a los cuales se agrupan en mayor o menor medida. Bien, las medidas de tendencia central son las funciones típicas que ustedes conocen desde un curso de matemáticas. La media aritmética, la mediana y la moda. ¿Está bien? Y ustedes dirán, ¿para qué sirve todo esto, estas funciones de medida de tendencia central? La media aritmética sabemos que es el promedio, ¿no? Quiero obtener, depende, la venta promedio del mes, la venta promedio del año, ¿está bien? Queremos obtener la nota promedio, la media aritmética, ¿no? Ya, ahora la pregunta es, ¿para qué creen que se use la mediana? ¿Y qué será la moda? Tenemos un concepto, pero busquemos una aplicación práctica de la mediana y de la moda. Un voluntario, a ver, por favor, para que nos indique de qué se trata, para qué creen que sirva, para un ejemplo práctico, la mediana y la moda. El ejemplo práctico de la media aritmética acabo de comentar. Calcula el promedio de un conjunto de valores. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, quiero obtener la venta promedio del mes. Quiero obtener la venta promedio del año. Quiero obtener el precio promedio de los productos. Quiero obtener la nota promedio. Quiero obtener mi nota promedio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Para eso. Ya, pero un ejemplo práctico de mediana, de moda. Usamos, ojo acá, en la sesión anterior como sesión sesión práctica, aplicamos en Pandas, hay funciones que te calculan la mediana, funciones que te calculan la moda, ¿no? Ya, eso, por lo tanto, simplemente se llaman las funciones. Pero, ¿cuál sería la utilidad de trabajar, de capturar la mediana, de capturar la moda? Un ejemplo práctico. ¿Algún voluntario, por favor? A ver. Moda nos ayudaría en caso de que quisiéramos ver cuál de, digamos, no sé, puedo poner de nosotros, cuántas personas, cuáles de las mayores cosas tecnológicas se está usando para nosotros conectarnos a web. Puede ser un celular, una PC, laptop. Así es. Y la moda está uno de ellos tenga el valor, o sea, el valor más alto, la cantidad de valor más alto. Así es, está bien. ¿Tu apellido, por favor? Breña, profesor. Breña, muy bien, Breña. O sea, por ejemplo, ¿no? Claro, como dice Breña, oye, yo quiero saber, hay una encuesta y me piden, oye, saber qué dispositivo uso. Tengo una encuesta a 3.000 alumnos. Y yo quiero saber qué dispositivo usan para poder trabajar o para poder tener acceso a sus clases en línea. Entonces algunos contestarán celular, otro PC, otra laptop, otro usuario responderá laptop, etcétera. Entonces yo quiero saber cuál es el valor que se repite más, para de tal manera que más adelante me permita saber, oye, ¿sabes qué? De los 300 encuestados, hay 180 que usan, en este caso, por ejemplo, celular. O sea, ¿cuál es el dato que se repite más? ¿Cuál es el dato más frecuente? Celular, o tablet, o PC, etcétera. Para eso sirve la moda. O de repente yo quiero, en un sistema de ventas, yo quiero saber cuál es el producto que se vende más.
En cada venta va a registrar el producto. Entonces, ¿qué dato se repite más? ¿Qué dato es el más frecuente? La moda. ¿No? O para sistemas también que se encargan de hacer evaluaciones de ese tipo, algo así como, por ejemplo, la empresa quiere saber quién es el cliente que compra más, que me compra más veces. Entonces, para eso sirve la moda. Bueno, y básicamente la mediana se encarga de capturar el punto medio de un conjunto de valores. ¿Y para qué sirve el punto medio? El punto medio va a servir para poder, primero, para poder crear segmentos. También tengo una lista de valores, una serie de ventas, por ejemplo, de diferentes montos. A través de la mediana yo cojo el punto medio. El punto medio de ese conjunto de valores. ¿Para qué? Para poder separarlo en dos segmentos. ¿Está bien? En dos segmentos. O uno, grupo 2. De tal manera que la mediana es el que identifica la posición del medio de ese conjunto de datos. Es el punto de partida para separar a dos bloques, a dos conjuntos de datos. ¿Está bien? Ya, pero ¿qué pasa si de repente el punto medio es un número par? Entonces lo que hace es dividir con el siguiente número impar, de tal manera que eso corresponde al punto a la media. O sea, sería la media aritmética entre el número par y el número impar. Siempre y cuando de ese conjunto de datos la mediana inicialmente sea un número, la posición par. ¿Ya? Si es un número impar, la mediana es un número impar, perfecto. Basta con eso y calcula el punto intermedio, la posición intermedia, la posición media. Pero si la posición fuera par, entonces sería el valor intermedio, la media aritmética entre el valor par y el número impar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Dime. Es importante que no mencionado que se ordene primero de manera ascendente. Así es. El paso precisamente para manejar ese tipo de operaciones es ordenar los datos de manera ascendente. Así es. Gracias por el apoyo. Ese es el paso previo en realidad, ¿no? Así es. Y para eso, todo ello, para los que de repente no estuvieron presentes y digan, pero ¿para qué me va a servir todo eso? Calcular la mediana, la media aritmética, aparte de los ejemplos que hemos comentado. Lo que pasa es que tú vas a tener todo un conjunto de datos inmenso, ¿está bien? Y vas a hacer análisis bajo algoritmos que te va a proveer Pandas y otras librerías. Y esos análisis, esos algoritmos, ¿está bien? Esos algoritmos precisamente incorporan funciones estadísticas. ¿Está bien? Y las estadísticas, precisamente, como hay probabilidades también, y esas probabilidades se van a manejar con funciones estadísticas. Y bueno, acá tenemos la medida de dispersión. Hay varias, pero sin embargo, lo más usado sería el rango, la desviación estándar y la varianza. De los tres, la más usada sería el rango y la desviación estándar. El rango para conocer el valor, miren, el valor que representa, mira, ustedes dirán, bueno, por ejemplo, quiero hacer a ver, ¿cómo así se aplicaría el rango? A ver, un apoyo con respecto a rango, una aplicación, ese es el ejemplo, mira. Dice tu variable X. X será una variable que voy a leer, donde el rango sería X sub n menos X sub 1, por ejemplo. Donde X sub n es el valor máximo y X sub 1 es el valor mínimo. Valor máximo, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿No? Y nosotros nos preguntaremos, ¿para qué se usará eso, la práctica? Recuerda nuevamente, por favor, ¿y por qué necesito conocer esto? Un marco teórico, pero el algoritmo te lo va a manejar todo. Porque
Cuando tú generas todo un algoritmo, te va a imprimir resultados, rangos, varianza, desviación estándar. Entonces, si yo sé interpretar eso, obviamente me resulta mucho más fácil el tomar decisiones, pues, y eso es lo que corresponde a un curso de inteligencia de negocios. Genero todo un programa, muestro resultados y en base a eso tomo decisiones. ¿Está bien? Bien, ¿y el rango para qué será? A ver, les doy un recordatorio, a ver. ¿Recuerdan ustedes? Hay un tema de estadística llamada tabla de frecuencia. Tiene que ver con el tema de tabla de frecuencia. Ya, por ejemplo, a ver. A ver, por ejemplo, supongamos, a ver, pero todavía en ese ejemplo no aplicaría, pero comento, mira. Supongamos que yo quisiera, a ver, yo quiero hacer una encuesta de, por ejemplo, encuesta de la edad de los alumnos del sexto ciclo. Ya quiero hacer una encuesta a todos los alumnos del sexto ciclo, donde yo quiero saber solamente la edad, nada más. Yo quiero saber solamente la edad de los alumnos del sexto ciclo. ¿Ya? Por lo tanto, la variable a analizar sería la variable edad. Nada más que la edad. Entonces, para ello, ¿qué debería hacer? Ah, ya, perfecto. Supongamos, consideremos que hay 300, vamos a poner algo más pequeño. Supongamos que hay 100 alumnos del sexto ciclo. ¿Está bien? Pero de esos 100, yo quiero saber, por ejemplo, cuántos tienen, por ejemplo, 20 años. Quiero saber de todos ellos cuántos tienen 21 años. Consideremos en el rango de 20 a 25, nada más. Entonces, la variable que voy a analizar es la variable edad, donde simplemente de esa variable edad yo quiero saber cuántos alumnos tienen 20 años, cuántos tienen 21, cuántos tienen 22, 23, 24, 25. Es sencillo, ¿no? ¿Está bien? Ya, hasta ahí todo perfecto. Para eso no necesitas calcular rango. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un estudio de los clientes de, supongamos, de Saga? Quiero saber el número de clientes por edad. Entonces estaríamos hablando ahí, supongamos, tantos clientes de 18 años, tantos clientes de 19, tantos de 20, tantos de 21, tantos de 22. Imagínate hasta 70. Es una lista de datos inmensa. Entonces, precisamente como son muchísimos valores, ya desde 18 años hasta 70 nada más, para evitar estar calculando uno por uno, precisamente hay que trabajar con rangos. ¿Está bien? De tal manera que a través de este proceso estadístico, tú determines, ya no evalúes edad por edad, sino por un rango. Pero científicamente, ¿cómo hago que el rango sea un valor de cierta forma que ayude a tomar decisiones? No se trata de decir, ya, voy a saber, por ejemplo, quiero saber cuántos tienen entre 18 y 25. ¿Cuántos tienen entre 26 y 30? ¿Cuántos tienen entre 31 y 35? No, no se trata de poner un valor arbitrario, sino se trata de identificar un valor que sirva como argumento científico. O sea, ¿cuál es el rango entre ese conjunto de valores? Y para eso va a servir esta variable, esta función rango. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, es un paso previo en realidad que ahí se aplica algunas funciones más. Desviación estándar y varianza que netamente se usa para el tema de correlación, el tema de regresión.
Ya, importante que debemos recordar, como fórmula por lo menos, de ahí eso lo vamos manejando ya cuando obviamente vamos llegando a ese tema. Todo eso en realidad para todo el curso se va a ver estos temas. Media aritmética, mediana, moda. ¿Por qué? Porque los algoritmos que hacen un análisis te emiten resultados. ¿Y qué tipo de resultados? Podrían ser medianas, moda, media aritmética, obviamente desviación estándar. ¿Está bien? El mismo algoritmo te lo va a manejar eso. Y si no, tú vas a tener que llamar a funciones. Pero lo importante es la interpretación. Y ese es el tema más importante de todo ese tipo de proyectos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahí, por favor. Una duda con respecto netamente a la semana 2, ¿no? Ya, muy bien. Hasta la semana 2, como ustedes pueden verificar, se ha visto un archivo en por formato plano CSV, en formato de Excel, y listo. Ahora, en esta semana 3, vamos compartiendo. Bien, en esta semana 3 se ve el tema de gestión de dataset. Igual, conjunto de datos. Donde acá mencionamos que un dataset es un conjunto de datos. Ya es un conjunto de datos cuya pieza fundamental para hacer análisis es netamente un data frame, ¿no? Ya, y la gestión de datos implica un proceso de inserción, modificación y todo ello. Pero más que nada esto, mira, si yo analizo este enunciado, estaríamos hablando de algo así como un mantenimiento, ¿no? Porque me dice la gestión de datos implica una serie de operaciones sobre él, como la carga de datos, un insert, modificación, eliminación y listado de datos. Un mantenimiento. Pero en realidad, a nivel de pandas, a nivel de este curso por lo menos, no nos vamos a encargar de elaborar puntualmente un mantenimiento. O sea, no, nos encargamos más que nada de hacer una consulta, lectura de datos, procesar datos. O sea, esto, procesar datos. O sea, es descargar información que tenga una tabla, procesarla y ahí aplicar ahí funciones estadísticas o en todo caso algoritmos. ¿No? Tal como indica acá. Entonces, la gestión de datos implica una serie de operaciones, es cierto. Pero en mayor medida es la lectura de datos. Donde yo leo datos de diversas tablas, qué sé yo. Toda esa información se guarda probablemente en un data frame para que ese data frame sirva como fuente de datos para hacer operaciones estadísticas y además también para aplicar un algoritmo. Esa es la idea fundamental. Ese es el tema básicamente de un dataset. Procesar todo un conjunto de datos. Porque va a ser muy raro de que a nivel de pandas, a nivel de un proyecto de inteligencia de negocios, estés ingresando datos. No, porque la data se va alimentando en función de lo que ocurre en un sistema, pues, en un proceso de negocio. Y todo lo que tiene el proceso de negocio se va exportando a Excel u otros formatos, y esa data histórica que tienes la vas procesando para un proyecto de inteligencia de negocio. Ya. Ok, hasta ahí por favor, a ver, dudas, preguntas. A ver, Breña, Bobis, Sabrina, preguntas. Eso es una pregunta. A ver, Sabrina, te escucho. Pero es
respecto al laboratorio 3, Dime, estaba en el dime. laboratorio Lo importante es y que no haya dudas. A ver. dice ingresar por teclado o un registro, pero se dice que vamos a hacer el proceso. No, así es. Lo que pasa es que, a ver, les comento, ¿no? Les comento. Eso lo manifesté también en la primera semana, ¿no? Ustedes saben que si han tenido la oportunidad, yo sé que todo eso obviamente involucra tiempo, pero si es que alguien lo ha hecho, buena hora. Hasta el ciclo pasado, este curso de inteligencia de negocios lo hemos estado trabajando a nivel de SQL Server. Ya manejábamos algoritmos, todo, o sea, todo es el mismo tema, pero trabajándolo con SQL Server. Pero ojo, pero no entender de que SQL Server es solamente como gestor de base de datos, nada más, sino como una herramienta de análisis. Es decir, que en SQL Server habían algoritmos que te permiten hacer un análisis de datos. Y esa data normalmente estaba en SQL Server. Es decir, que nosotros, por ejemplo, y me tomo unos minutos, por favor, para explicar bien eso, siempre hablamos de SQL Server, y cuando escuchas SQL Server, entiendes que es un motor de base de datos, ¿no? Pero no es eso, no solamente es eso. SQL Server también es una herramienta que te permite manejar inteligencia de negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que en SQL Server hay algoritmos que te permiten hacer análisis de datos, ¿ya? Y esos algoritmos son técnicas de análisis. Y donde esos algoritmos han sido desarrollados por la gente de Microsoft, donde su fortaleza es que para que esos algoritmos funcionen adecuadamente, es que su data tiene que estar en base de datos SQL Server. Y hasta el ciclo 2019-2 precisamente se trabajó bajo ese esquema. O sea, usábamos SQL Server como motor de base de datos y también usábamos SQL Server como herramienta de análisis. Porque repito, porque tiene algoritmos que te permiten hacer análisis de datos. Y análisis de datos tiene que ver con inteligencia de negocios, ya con minería de datos. Por ejemplo, y para responderle a tu pregunta, ¿ya? Por ejemplo, Sabrina, te pregunto, ¿qué es Oracle? No me vas a decir, claro, pues, ¿cómo me voy a preguntar eso? Yo lo sé, ¿no? ¿Qué entiendes por Oracle? ¿Qué entiendes o para ti qué es Oracle? Bueno, es un asesor de base de datos, le puedo hacer consultas, sentencias. Así es, ¿no? ¿Sí o no? O sea, igualito que SQL Server, ¿cierto? Sí, creo que me hacen comentando mis compañeros que eso lo había visto en la primera clase, pero yo no estuve. No, está bien. O sea, igual nos sirve para que todos, para que quede claro, pues. Ya, ¿bien? Ya, pero mira, Oracle, ¿qué es? También un motor de base de datos, tipo SQL Server, ¿cierto o no? ¿No? Ya, pero no solamente Oracle es eso, también es una herramienta orientada a análisis de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que también tiene algoritmos para hacer análisis de datos. Ya. Eso, bajo ese esquema, o sea, Oracle, oye, pero también MySQL lo tiene, también Postgres lo tiene. O sea, no solamente se han quedado en el tema de gestión de datos, de manejar insert, select, array. No, también han ido creciendo, por lo tanto, incorporan herramientas de análisis de datos. O sea, algoritmos. ¿Está bien? Ya. Ahora, y a partir de este ciclo, pues se consideró que trabajarlo con Python. ¿Ya? Se trabajó considerarlo con Python. Es por ello que, en este caso, el material cada semana recién se está actualizando. ¿Ya? Por eso es que probablemente hasta el día de hoy tengas un enunciado todavía que no implica necesariamente lo que van a hacer en esta semana. Precisamente ese enunciado acabo de terminar y eso es lo que ustedes van a hacer en esta semana. Pero en esta semana no van a hacer un mantenimiento, sino se encargan netamente de hacer una lectura de datos
y manejar diversas funciones estadísticas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada semana, ya para el día viernes terminado el laboratorio, ya ustedes tienen ya la guía para que lo puedan trabajar en la semana. Ya la guía actualizada. ¿Está bien? Profesor, Dime, Castro, a ver, Panduro, no sé si Panduro, entonces dijo, no sé, a ver, solamente discúlpame. yo la No, profesor. todavía, por favor. Ya esto de cada práctica recién a partir del día terminamos la guía, terminamos la clase el día de hoy, ya ese tema recién se va desarrollando. Ya, y en caso que para las próximas actividades, ya estoy desarrollando ya las próximas guías también, de tal manera que ya desde mañana ya debes tener acceso ya a todas las guías que corresponden a partir de la semana 4. Hoy día en la noche ya tienes la 3 ya. Y a partir de la 4 ya nada va a cambiar porque en esta semana he trabajado y he elaborado todas las guías que corresponden, por lo menos hasta la semana 14. ¿Ya? Por lo tanto, este es el tercer laboratorio, le empiezas a trabajar hoy en la noche o mañana. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, a ver, dime, Lázaro. Sí, profesor, el material quiero saber en el Canvas en qué parte lo ubica, porque cada profesor no lo ubica igual. Por ejemplo, algunos lo meten por archivos y en su caso está por semana, digamos. Sí, mire, a nosotros nos han capacitado en este tema y todo lo debemos de trabajar así, mira, por módulos, así. Eso es lo que, bueno, nos indicaron. Por ejemplo, esa PPT que está mostrando está en el Canvas. Eso, claro. ¿En dónde sería? ¿En qué parte? Acá está, mira, por ejemplo, mira, no sé si logras ver lo que estoy proyectando. Sí. Vas, por ejemplo, varias formas, ¿ah? Página de inicio, Ajá. ya, página de inicio, semanas, Ya, semanas. ¿está bien? Ya, o es lo mismo que ingresar acá a módulos directamente. Ya. Acá está, por ejemplo, vas a gestión de archivos, mira, el primer tema, y Semana. acá está, mira, acá está el archivo CSV que se ha usado, y de repente para que puedas revisar, si por ahí consideras conveniente, revisar el video de la clase, acá está, el link. Y aquí en semana Ya. 1, por ejemplo, tienes el acceso ya a qué. Mira, semana 1 tienes el material de estudio, ¿ya? Bueno, esto es lo que, como parte del video, pero acá está, mira, la guía, ¿está bien? La guía, y El dentro de laboratorio. actividades, ahí tienes el PPT, y ahí, obviamente, el PPT, y acá se te enlaza al laboratorio, donde te indica en qué intervalo de fechas. Acá, nuevamente el PPT, y acá la guía otra vez, otra forma de acceder a la misma guía, y ahí tienes la fecha, ¿no? Lo mismo para la Ya. semana 2 vas directamente a módulos, y así en la Ah, semana 2. vale, El archivo profesor. que se usa. ¿Ya? Otra consulta. Dime. Yo vi que los laboratorios se estaban activando y yo he enviado algunos laboratorios, pero a modo teórico, o sea, solo he respondido a las preguntas. ¿Ya? No sé si eso vale o no vale. Bueno, O sea, todo yo vi lo que que estaban, hasta laboratorios 5 creo que estaban activados. O sea, este de curso. hasta el 5 estaba para entregar, digamos, ¿no? No, Mientras o sea, hasta ahora solamente debes de enviar lo que ya ha cumplido ya es hasta la semana 2. que sería el laboratorio 2. Claro, nada más. Porque lo que pasa es que, a ver, yo había programado ya, pues no había considerado este problema del virus, que yo había programado las fechas de entrega y todo, ¿no? Claro, ahora veo algo diferente. Ah, sí, Sí, se ha cambiado, entonces quiere decir que recién se va a actualizar la fecha, ¿no? Pero solamente acá ahora recién no estamos en la semana 3. Por lo tanto, solamente tú tienes que haber enviado hasta la semana 2 nada más. Porque la semana 3
tienes para poder terminarlo hasta el día jueves próximo todavía. Ya, pero es que no, yo he enviado, como digo, a modo teórico, he respondido, ¿no? Ya, ajá. A lo mejor en estos nuevos laboratorios hay que enviar capturas, quizás, no Así sé. es, capturas ya. ¿Está bien? O capturas, ¿no? Igual, pero lo que has enviado sirve de todas maneras, ¿no? Ya. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. A ver, dice Yanavilca, tengo problemas de internet y eso me demora entrar. Quisiera saber si me puede considerar la asistencia. Perfecto. Ya, no hay problema. Cubas, el PPT es de 2020 porque está en el Canvas de 2020. Precisamente si aún no le he subido, por favor, esta de la semana 3 ahora lo subo, ¿ya? Bien, tiene que decir 2020. 2021, ¿ya? Los archivos debe decir 2021. Si es así, si dice ya 2021 es que está actualizado ya. Si dice 2019, aún no. Pero nuevamente para que quede claro, desde mañana ya temprano, ya tú debes tener hasta la guía de la semana 14, porque hasta la semana 14 ha terminado ya la guía. O sea, con respecto a los laboratorios. Y los PPT aún se está ahí avanzando todavía. Ya, entonces desde mañana, de la semana 4 para adelante, y hoy en la noche, la semana 3. Profesor, Dime, consulten, por favor. profesor, una consulta. Por ejemplo, yo tuve un problema para enviar el documento. O sea, por Ya. cuestión de tiempo, es que yo trabajo remoto y, o sea, por cuestión de tuve problemas, no puedo enviar a tiempo el trabajo, pero le envié su correo. ¿Tu apellido? Chamavilga. Camavilca. Pero no, Sí, no he encontrado ningún... ¿Cuándo has enviado tu correo? ¿Hoy día? hoy sí, hoy. Ah, ya, por razón, no lo he revisado todavía, pero ya. A ver, entonces, para poder definir bien este tema, ¿ya? A ver, me imagino que todos ya han enviado la guía hasta la semana 2. Profesor, mira, yo había comentado la semana pasada que tenía ciertos inconvenientes para instalar el IDE como el lenguaje de programación, porque la carta que yo tenía era de la empresa que estoy trabajando, y bueno, he solicitado permisos para que yo pueda instalar, porque necesito una clave de administrador, bueno, y como se trata de temas de estudios no me lo permitieron, pues me dieron una respuesta hasta el día martes, y el día miércoles ya por fuerza de que no he podido solicitar, he tenido que recién ir a la casa de mi hermano donde había dejado mi laptop para recogerlo, y recién el día jueves formatear, instalar todo, y bueno, no me di tiempo para terminar de hacer los ejercicios. Y Ya. hasta una tarde, pero por eso la pedí anoche. Ah, ya, entiendo. Y eso no porque, o sea, están inconvenientes en algunos problemas. Ya. Miren, comentamos. Por favor, como ustedes saben, tenemos el grupo y a veces me escriben y pues yo no sé, pues no tengo registrado de todo, ¿no? Y siempre al escribirme, por favor, identifíquense, y una vez que se identifica yo recién lo guardo para ya tener una comunicación mucho más fluida por ese medio, ¿no? Está bien, primero se identifican de tal manera que yo lo guardo y ya la próxima ya simplemente hablamos directamente, ¿no? Y ese es uno. Y dos, entiendo, ¿no? Los inconvenientes que se ha presentado. Es por eso, vamos a hacer lo siguiente. Por eso es la cosa clara, se coordina, ¿no? Finalmente se llega a una solución, pero conversando, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Todo lo que corresponde a la semana 2 le voy a dar plazos el día domingo. ¿Ya? Domingo. 23:59, ¿no? Lo típico. ¿Ya? Hasta el día domingo. Semana 2. Y ya cosa que a partir de la semana 3 ya pues es hasta el día jueves, un día antes que continúe la próxima sesión.
¿Está bien? Entonces, la semana 3 será hasta el día jueves y así corresponderá para cada semana. Hasta un día antes que inicie la próxima clase. ¿Ya, de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Reina, Profesor, Sí, profesor. Gracias. profesor. Sí, profesor, gracias. dime, Sabrina. Jennifer. Ya, sí, justo, era que me considere la asistencia porque también tuve convenientes con la conexión. Ya, perfecto. Ya Ya, está. ya, sí, Arreglamos. gracias. Solamente no está Misayauri y Esteban. Al menos no los encuentro, ¿no? Ya. Ya, Nabil, Rosado, ya está. Listo. Ok, entonces, hasta ahí quedó claro, por favor. Entonces, lo que no han enviado, por favor, Sí, profe. hasta la guía 2, hasta el día miércoles, hasta el día domingo, ya que ahora lo habilito, ¿sí? Ya, muy bien. A ver, ahora con respecto a la semana 3, ¿no? A la semana 3, ya detallando un poco más el tema. Un dataset, en otras palabras, es un data framework, que es el más usado, porque es un modelo tabular, ¿no? Columnas, filas. Y acá se coloca como tarea lo que se puede hacer, efectivamente, pero el tema más usado es el tema de lectura de datos, consulta de datos, procesamiento de datos. Y a partir de él manejamos funciones estadísticas. ¿Ya? Perdón. Ya. Y acá tenemos, por ejemplo, nuevamente recalcamos la función que se usa para leer datos, para procesar datos. Y acá puntualmente estoy trabajando, hay un ejemplo, puntualmente, logra ver la diapositiva, ¿no? Por favor. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí. Sí, sí. Entonces, mira, puntualmente este bloque toma como ejemplo para base de datos MySQL. Y obviamente la estructura va a variar según la base de datos. Ahí cambia. Mira, por ejemplo, acá en la parte superior se está importando la librería MySQL. Ya, ahora queremos manejar conexiones. Entonces, para manejar conexiones, donde esas conexiones va a tener toda una cadena de conexión, se llama al módulo SQL AdTem, donde importo la librería puntualmente de él. O sea, este es un módulo, y sabemos que todo módulo tiene una serie de funciones. Entonces, de ese módulo solamente quiero llamar una función que se encarga de conectarse a la base de datos. Entonces, acá le digo import Create Engine, que es la función, el método orientado netamente a conectarse a una base de datos. Acá importo la librería Pandas, ¿está bien? Y acá precisamente hago uso de esta función, mira. Lo que pasa es, ¿por qué necesariamente tengo que poner from, el nombre del módulo, import y el nombre de la función? Lo que pasa es que si yo importo solamente el módulo, cuando tú colocas solamente el módulo te va a importar todas las funciones y obviamente te va a consumir recursos. Entonces generalmente se va importando en función de lo que tú necesites. Solamente lo que necesites. Entonces acá le digo, de este módulo solamente voy a usar esta función que se encarga de identificar la conexión a la base de datos. Cree. Bueno, importo la librería Pandas haciendo un alias y ahora precisamente uso la función. Y acá hay que pasarle la cadena de conexión, mira. MySQL más MySQL, esa es la palabra clave en realidad. Dos puntos, dos veces slash, el usuario de tu MySQL. Dos puntos, ojo aquí, usuario, ¿está bien? Usuario, root, en este caso es root. Dos puntos, y ahí de repente se me pasó, pero en lugar de MySQL es la clave, ¿ya? Acá, 3 acá le digo MySQL más MySQL.
2 puntos veces slash el usuario. 2 puntos. Y en lugar de MySQL es la clave. ¿Ya? Entonces, usuario sería root. 2 puntos y la clave de tu MySQL. Arroba servidor. Probablemente sea un localhost o la dirección IP. 2 puntos el número de puerto de MySQL. ¿Cuál es el número de puerto de MySQL? Dime. La clave es el password, ¿no? O sea, la contraseña. Sí, acá, por favor, sí. Acá se me pasó por si acaso, pero acá lo comento. En lugar de MySQL como sintaxis, ¿no? Pero en lugar de MySQL ahí es el password, ¿ya? La clave. Lo que yo lo puse MySQL directamente porque mi clave de MySQL es MySQL. ¿Está bien? Ya, esa es la clave. Arroba servidor, localhost. 2 puntos el puerto de comunicaciones, tal como indica Timoteo, ¿no? 3306. ¿De acuerdo? Ya, si no, no tiene clave, generalmente se coloca comillas. Ya, toda la expresión está entre apóstrofes. Por lo tanto, el parámetro que no requiera clave, comillas, vacío, ¿ya? Arroba servidor, localhost, 2 puntos, el puerto, 3306, el puerto de comunicaciones, slash, y la base de datos. El nombre de la base de datos. Y terminamos con el método connect. Este método connect te retorna la conexión. Ya, ¿de acuerdo? Mire, ahora, hasta ahí me he conectado a la base de datos. Ahora, ¿cómo hago una consulta? Acá está, mira, continuación. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Hay una variable SQL donde estoy consultando una tabla. Select * from tabla. Y mira acá. ¿Qué hago para leer esa data? Uso el alias pd de tipo pandas. Punto read SQL. Y read SQL, acá está. Había comentado que es una función universal muy al margen de la base de datos que uses. ¿De acuerdo? Entonces mira, pd.read SQL. Antes de él, obviamente, está la conexión y todo el asunto. Que esa cadena va a cambiar definitivamente para Oracle, SQL, etc. Y ahí le pasas como parámetro la variable SQL, lo que voy a consultar, y hay que decirle esa consulta dónde se encuentra. Es la variable que identifica la conexión. Y luego acá, por ejemplo, todo eso se guarda en una variable data. ¿Está bien? Y luego imprimo la data. Hasta ahí, ¿quedó claro? ¿Preguntas? Profe, Dime. señor, profe, ¿podría volver a explicarme el tema de la conexión? ¿Tu apellido, por favor, te escuché? Aliaga. Aliaga, a ver, Aliaga, no te molestes, Aliaga, por favor. No, profe, no sé. Ya, la diapositiva anda bien, ¿no? No molestes. ¿Por qué reniegas, Aliaga? Ya, a ver, entonces, acá, la cadena, ¿no? La línea 4, ¿verdad? La línea 4. Sí, profe. Ya, mira. La palabra clave que no va a cambiar para base de datos MySQL, la palabra clave que no cambia para base de datos MySQL es esta cadenita que dice MySQL más MySQL. Eso es como cuando tú en Java declarabas JDBC, MySQL, algo así, que eso no cambiaba. Igual, acá, para poder conectarse a una base de datos MySQL, es MySQL más MySQL. Eso no cambia. Al menos, ojo, nuevamente, al menos con respecto a base de datos MySQL. Siempre para base de datos MySQL va a ser MySQL más MySQL. 2 puntos. 2 veces slash. Se coloca ahí el usuario. Y como ustedes saben, el usuario de MySQL es root. 2 puntos. Ahí, en lugar de MySQL, se coloca el password, la clave.
como mi clave es de MySQL es MySQL, bueno, acá lo puse como MySQL, ¿ya? Pero ahí es el password. 123, 123456, ¿ya? Es el password. Arroba el servidor. Es un servidor local, localhost. 127.0.0.1. O en todo caso, tu dirección IP donde esté alojada tu servidor, tu base de datos, ¿no? 2 puntos, el puerto de comunicaciones, 3306, slash, y ahí se coloca el nombre de la base de datos. Ya, a ver, dime, Aliaga. Profesor, Dime. profesor, como sugerencia nada más, acabo de probar esa conexión y, ¿Ya? o sea, como yo no tengo clave, ¿Ya? le puse doble comilla en el password y, o sea, salía error, pues, ¿no? Y entonces solamente le puse comilla simple, el apóstrofe. Ya, pero recuerda que toda la cadena está entre apóstrofes, hay que verificar eso, comilla simple. Y si tú colocas acá comilla simple, va a subir que acá empieza y acá línea media termina. O si no, más fácil, para no complicarte paréntesis, apóstrofe, comilla, ¿qué puedes hacer? Es declarar una variable de usuario, pues. Una variable clave, ¿no? Clave igual a vacío. Por lo tanto, esa variable lo pones en lugar de MySQL, ¿no? Claro, gracias, profesor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero sí, eso, compruébalo, funciona. Solamente en lugar de MySQL es la clave. Y se me fue. Ok. Otra duda, por favor. Ya, a ver. ¿Se entiende ese bloque de código que se está proyectando? En la línea, la penúltima línea, estoy leyendo la variable SQL. Ese es select. Y toda esa información, todo lo que retorne esa tabla se guarda en la variable data. Y luego imprimo la data. Aunque ya es obvio ya, pero usted ya tiene conocimiento, pero igual solamente para recordar, que recuerden que tú tienes que levantar tu servicio de MySQL, ¿no? Ya, para que funcione esto. Levantamos el servicio de MySQL. Ya. Ahora, mira, todo lo que está consultando se guarda en la variable data y acá imprimo la data. Y ahí debe estar imprimiéndose ya todos los datos. Todos los datos. ¿Está bien? Ya. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que posterior a él, y ojo por favor que quede claro, y posterior a él ya puede usar herramientas o funciones, mejor dicho, funciones estadísticas. Por ejemplo, la función de Scry. ¿Para qué sería la función de Scry? Procuraba todo el tema de estadística, la moda, mediana, Así es, se calculaba en bloque todo, ¿no? Así es. Entonces, todo lo que ya tengo en la variable data, ya se puede, posterior a él, ya puedo hacer operaciones estadísticas. Todo lo que hemos visto entre la semana 1 y semana 2, los ejercicios, lo puedes aplicar directamente. Pero no sé si ustedes analizan un poco de lo que hemos visto la semana 2. ¿Guarda relación la semana 2 con lo que estamos viendo acá? Profesor, yo por lo que puedo creer es que, bueno, en la semana estábamos haciendo pruebas con arreglos, entonces yo podría ver que ahora vamos a hacer pruebas con la data que nos va a traer el base. Así es. Entonces, Ya, pero ahí en la guía también, incluso en el video, hicimos algunos ejemplos que leían archivos de Excel, ¿no? ¿Cierto? Leíamos datos y obviamente está en el video, revísalo. Y una vez que leías la data ya podías hacer cualquier operación estadística, cualquier función estadística. ¿Está bien? Cualquier función estadística.
Ya, pero la sesión anterior manejamos series y data frame. ¿Acá se está usando data frame? ¿La función data frame se está usando o no se está usando? Entonces, y eso, ojo, revisen, lo comenté también, que yo puedo procesar la variable data, esa variable data la puedo procesar y usar, llamar a funciones estadísticas. Ya, se puede. Pero no es lo ideal. No es lo ideal. Lo ideal es que una vez que tengan la variable data, ¿está bien? Toda esa información tratarla en formato tabulado, filas, columnas. Y para eso lo ideal es hacer una línea más que te trabaje con un data frame. De tal manera que todo lo que retorne ese data frame, ahí sí es la forma óptima de procesar y manejar, en este caso, funciones estadísticas. Porque el data frame es un formato, es una estructura adecuada que te va a permitir trabajar por columnas y filas. Nuevamente, yo puedo trabajar todo ese conjunto de datos, lo puedo trabajar y manejar funciones estadísticas. Se puede, y vas a ver que los resultados son iguales probablemente. Pero cuando lo manejas a nivel de un data frame es la manera correcta. Y además, ¿por qué es la manera correcta de usar las funciones estadísticas? Y además, ¿por qué? Porque los algoritmos que incorpora Pandas, que incorpora Python para tema de análisis, los algoritmos trabajan mucho mejor siempre y cuando la data sea procesada a nivel de un data frame. Data frame, perdón. Hablando de framework. De un data frame. Por lo tanto, es ideal que apliques una línea más donde esa data la trates en formato estructurado, columnas, filas, con un data frame. Y ese data frame te retorna valores en una segunda variable. Y esa variable, úsala como fuente de datos para cálculos estadísticos. Esa es la forma ideal. Pero no quiere decir que si yo proceso data directamente no me va a permitir. Te va a permitir manejar funciones estadísticas. Pero el límite, ¿dónde va a estar? Cuando manejes algoritmos. Los algoritmos trabajan mucho mejor porque así ha sido elaborado. Trabajan mucho mejor cuando es un data frame. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Dudas, preguntas hasta ahí para ver ya el tema práctico. Vale, profesor. Entonces, lo que entiendo es que esta data que me está devolviendo el SQL con un data frame, es como que lo trato toda esa data para así, como usted dijo, va a haber valores nulos, y entonces tratar de solamente la data importante. Claro, o sea, es como, por ejemplo, supongamos a nivel de Java, supongamos, tú creas una aplicación que te haga mantenimiento y todo ello, pero sin una clase con sus atributos. Por ejemplo, ustedes pueden insertar datos, a ver, recordé un cuento, en Java pueden insertar datos a una tabla de Oracle, supongamos, ¿no? Ya. Pero lo puedo usar directamente, sin necesidad de usar una clase que tenga la misma estructura que la tabla, ¿sí o no? Yo puedo crear un formulario JSP donde el contenido de cada clase de texto se guarde en un campo de Oracle o un campo de MySQL directamente. Ya funciona, pero no es la forma correcta. Lo ideal es que esa información que tienes en un formulario que vaya a un atributo de la clase y luego esa información del atributo vaya a un campo de la base de datos. Esa es la forma correcta. La forma ideal, en todo caso. Entonces, ¿qué sucede acá? Como que buenas prácticas. Así es, como una buena práctica, ¿no? Entonces, acá igualito. ¿Está bien? Esa es básicamente la idea, ¿no? Ese es el objetivo puntual. Trabajar. Y aparte, como buena práctica, pero ya igual el tema práctico, comento de que es
los algoritmos que incorpora Pandas, Python, trabajan mucho mejor cuando la data es procesada con un data frame que manejarla directamente. Así como está, es como si estuviera trabajando toda esa data en bruto, o sea, como si fueran párrafos. En cambio, con data frame ya lo maneja bajo una estructura adecuada, ¿no? Ok, otra duda, por favor. Ahí está, ha compartido ahí un comentario de Camavilca, donde efectivamente, ¿no? Así está, se mantiene todo, se supone que Python es su base de datos, root y bueno, la clave. Hay que tener mucho cuidado porque esto va a depender del formato de codificación. Entonces de repente, si no tuviera clave, lo ideal es trabajarlo con una variable y llamar a la variable. ¿Ya? Porque hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, ¿otra duda? ¿Ninguna más? Ok, son las 7:30. Vamos a hacer un break, por favor. Vamos a hacer un break 20 minutos para que vayan a tomar algo, comer algo. ¿Vale? Y nos vemos a las 7:50. ¿Ya? Continuamos el tema práctico a las 7:50. ¿Ya? ¿Ok? Para terminar con eso, ¿qué tipo de comillas es? Normal, pues, ¿no? O sea, es normal. Pero mejor es trabajarlo con variables si no tuviera clave. Una variable en blanco y llamas a la variable. Ya, ok muchachos, entonces nos vemos en 20 minutos, ¿ok?